Vamos a esperar unos 5 minutos a ver si se conectan algunos estudiantes y en caso de que no, pues empezaríamos la explicación que tenemos pendiente para el día de hoy. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Dónde estás en este momento? ¿En qué ciudad? Estoy en Guaymas, Sonora. Sonora. Bueno. Bueno, decía que íbamos a esperar 5 minutos, así como la clase anterior, y en caso de que no se conecten algunos, ya empezaremos la sesión. Sí, está bien. ¿Cómo Muy bien. has estado? Muy bien, gracias a Dios. Aquí echándole ganas. Sí, la verdad, sí ha tocado. ¿Y qué tal las actividades en la plataforma? Algunas sí le tengo que pensar un poco más y algunas sí se me hacen más sencillas. ¿Ya habías estudiado antes una licenciatura? No. Solo tomé un diplomado nada más y soy guía de turistas, pero así una licenciatura, ¿no? Bueno, y la idea es que pues todas las actividades que se tienen en la plataforma las vayan realizando poco a poco. Ya ves que en el área de educación sobre todo se busca relacionar la experiencia y los saberes previos a fin de ponerlos al servicio de la actividad como tal que se está realizando. Si tienes una actividad, pues ya les comenté también, les envié mi número de teléfono. En cualquier cosa en que les pueda colaborar, pues con muchísimo gusto me pueden escribir y estaré atenta. Hoy vamos a hablar de la evaluación de los aprendizajes y bueno, ya saben, yo soy Bexaida Riescos y la idea es que podamos discutir, dialogar. Si tienes alguna duda en específico, también con muchísimo gusto vamos a irlas solucionando. Y hoy nos toca hablar de evaluación. Vamos a mirar diferentes estrategias, conceptos y también vamos a analizar un poquito históricamente cómo se ha venido realizando este proceso de incluir la evaluación como tal al servicio de la educación. Bueno, si gustas, entonces empezamos. Sí. Bueno, voy a apagar mi cámara. Sí, está bien. Hoy vamos a hablar de la evaluación de los aprendizajes y la idea es que si hay alguna actividad en especial que necesiten alguna retroalimentación, pues podamos ir realizando algunas preguntas en el chat para que al final de la presentación podamos irlas solucionando. Vamos a analizar algunos aspectos históricos de la evaluación. En la época de la reforma como tal, que fue de 1800 a 1900, se presentó la revolución industrial que en particular transformó las condiciones sociales y los ambientes socioculturales en los que las personas participan. Esos cambios que se realizaron con una mayor fuerza en otros países también influyeron en los países de habla hispana. Específicamente en Estados Unidos y en Gran Bretaña se reformaron los programas educativos y sociales y esto pues tuvo una gran incidencia en los otros países.
Además, se evaluaron diferentes programas que se estaban realizando, como programas en el sector de la salud, y se empezaron a realizar procesos incipientes de evaluación que les permitiera tomar decisiones desde la administración pública. Además de que se empezó con la supervisión de las instituciones educativas. Hola, ¿me habéis estado escuchando? Ahorita mire que se silenció el micrófono, o ya estaba silenciado desde antes. No, sí la escucho. Ah, bueno, gracias. Sí la estoy escuchando. Gracias. Bueno, también hubo algunos problemas sociales que fueron analizados desde los diferentes gobiernos y obligaron a que se invirtiera desde la administración pública en los diferentes programas de investigación social. Específicamente debemos hablar de que en 1845 se realiza el primer intento por evaluar el rendimiento de los estudiantes en las diferentes instituciones, esto en Estados Unidos, Massachusetts, que se realizó la primera prueba de rendimiento estudiantil. Posteriormente, entre 1887 y 1898, también se evaluó a 33,000 estudiantes sus conocimientos en ortografía. Entonces podemos mirar que estos han sido los primeros acercamientos a lo que se conoce actualmente como evaluación del aprendizaje. Posteriormente, se denominó una época entre 1900 y 1930 como la época de la eficiencia y de las pruebas. Esto porque se realizó un proceso en el cual los diferentes sectores de la sociedad empezaron a realizar pruebas estandarizadas con el fin de promover la evaluación en un tiempo específico, pero que abarcara gran cantidad de personas, y en ese caso las escuelas como tal buscaban procesos de eficiencia de sus alumnos y profesores. Posteriormente, en 1915, se tenía como objetivo determinar la calidad de la enseñanza y se realizaron algunas pruebas diagnósticas a través de lo que se llamó pruebas de objetivos. También otro elemento o una de las herencias de esta época es la utilización de las pruebas, sobre todo los test, en la evaluación. El periodo tileriano, que se conoció entre 1930 y 1945, ¿por qué? Porque hay un autor que se llama Ralph Tyler y se considera el padre de la evaluación educativa. Y en este proceso, lo que nos proporciona este método es que se caracteriza por una clara definición de los objetivos que se pretenden realizar y se valora si los objetivos han sido alcanzados y cómo se pueden formular diferentes instrumentos para lograr que se realicen las diferentes pruebas. En este periodo también se comparaban los resultados obtenidos con los objetivos perseguidos. En este sentido, lo que se buscaba era determinar si pues lo que los estudiantes han aprendido pues le ha ayudado o ha favorecido su aprendizaje como tal, o si se alcanzó la meta o el objetivo final que se tenía con la realización de algún ejercicio en particular. En 1946 o de 1946 a 1957 se conoció como la época de la inocencia. Esta época se caracterizó por una fuerte influencia de los prejuicios raciales y la segregación, así como el acceso desorbitado a los recursos naturales que fueron consumidos sin freno.
En este periodo también se presentó un avance en los aspectos de la tecnología militar y de la industria, y se diversificó y se masificó lo que fue la educación. Sin embargo, a pesar de que se masificó, no se perdió el interés por la eficiencia y la eficacia de los programas. En 1947 se crea el Educational Testing Service, y en 1954 la American Psychological Association, que es lo que se conoce como APA, el cual publica algunas recomendaciones para la publicación de algunos tests psicológicos. Durante este periodo también las instituciones como tal no estaban convencidas del papel de la evaluación en sus procesos, y no era como una parte central de la práctica de estas instituciones. La época de la expansión se conoció entre 1958 y 1972, en la cual se pone en marcha la evaluación de los proyectos a gran escala en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como los programas sociales, la salud preventiva, la planificación, nutrición, educación, entre otros, a fin de que se establecieran propuestas para generar una sociedad más igualitaria. En esto, pues la evaluación como tal jugó un papel fundamental. La evaluación es importante no solamente para conocer los resultados, aunque sobre todo en el ámbito de la administración pública, la evaluación nos permite conocer los resultados de la inversión económica que se había realizado, para tomar decisiones con respecto a los presupuestos que se había asignado para esas partidas. Y en ese proceso también se empezó ya a asignar un recurso específico a los procesos de evaluación. Y también, sobre todo en Estados Unidos, sabemos que tiene mucha influencia en lo que es la educación como tal. Las propuestas que se han forjado, que se han creado allá, se empezaron a establecer los indicadores de medición social con el fin de evaluar el impacto que tenían los programas sociales, económicos, de nutrición, entre otros, en la sociedad. Se distinguen entonces 4 modelos de evaluación. El método Tyler, que está definido por los objetivos nuevos del currículo y el grado de alcance de los objetivos. Es decir, con este se buscaba identificar si se cumplieron los objetivos que estaban estipulados en el currículo como tal. También se construyeron nuevas pruebas estandarizadas de ámbito nacional para mejorar los objetivos de los nuevos currículos. Y los juicios profesionales experimentados eran utilizados para valorar las propuestas curriculares, y se utilizaban las técnicas procedentes de la aproximación experimental. Actualmente, desde 1973, nosotros identificamos que la evaluación se convierte en una profesión independiente, en la cual se realiza investigación y que además se ha profesionalizado a través de las diferentes propuestas y entidades que se han creado para este fin. Podemos identificar que hay libros especializados, hay revistas especializadas, empiezan las universidades a crear programas de evaluación, y aparecen también los posgrados en evaluación. En México, los planes de estudios de licenciatura en psicología, pedagogía y ciencia de la educación contemplan entonces las asignaturas sobre evaluación, e incluso en los programas de posgrados, maestrías y doctorados también hay programas específicos de este tema. También, está conocido el Ceneval, que es el organismo central de evaluación, y nosotros hemos utilizado el Ceneval para diferentes procesos. Puede ser para ingresar a un posgrado, o para
verificar el conocimiento específico de una disciplina como tal. Entonces, esto es lo que se ha venido forjando en la historia, que nos permite a nosotros, por ejemplo, mirar cómo la evaluación en este momento se considera un aspecto fundamental, sobre todo en algunos programas educativos que tienen que ver específicamente relacionados con el área de la enseñanza y el aprendizaje, y también los programas, la evaluación como tal se considera una profesión. Hay evaluadores, hay instituciones evaluadoras, hay personas, por ejemplo, que se encargan de trabajar en esos procesos de evaluación de programas educativos, entre otros aspectos que se consideran fundamentales para el conocimiento como tal de lo que es la evaluación en el día de hoy. Bueno, Leninka, ¿sí pronuncio bien tu nombre? Sí, Leninka. ¿Qué te ha parecido hasta el momento lo que habías escuchado algo de la historia de la evaluación como tal? No lo había escuchado y me parece muy interesante que ya es independiente, ya es algo independiente, lo que pudiera ser la didáctica después. Así es, la evaluación ahorita es independiente en el sentido de que se considera una profesión. Hay programas, por ejemplo, nosotros los que estudiamos educación, estudiamos pedagogía, psicología, e incluso diferentes programas que ya les mencionaba en la clase anterior, que por ejemplo los programas que se ofrecen aquí en UNISAN tienen ese componente académico de docencia y de investigación. Entonces, por ello es tan importante que los estudiantes conozcan estos procesos, porque pues una opción de trabajo es participar en procesos académicos. De ahí que es fundamental conocer o mirar cómo esta área de oportunidad, lo considero un área de oportunidad porque si nosotros lo trabajamos, podemos ejercer en este campo de estudio. Yo, por ejemplo, te lo comento, yo participo en la creación de programas y un elemento fundamental es la evaluación, los procesos evaluativos. Entonces, esto se va a expandir. Si ya desde 1973 se ha visto como esa oportunidad de trabajar en la evaluación como un campo independiente, entre más pasa el tiempo y ahorita con los cambios que se están produciendo no solamente en el ámbito social, sino también en el ámbito económico, pues también se van a transformar las formas de evaluar. Sí. Bueno, vamos a continuar. De acuerdo a lo que has leído o lo que conoces, ¿qué es para ti la evaluación? Bueno, pues ya me agarró en curva. No, solamente... Pues es como el saber... Si yo te digo, te voy a hacer una evaluación, Leninka, ¿tú qué piensas? Pues que me va a poner un examen. Un examen. ¿Y qué busco yo con ese examen, por ejemplo? Saber si tengo los conocimientos que me está dando. ¿Te acuerdas que ahorita revisábamos cómo Tyler nos decía que en la evaluación se buscaba mirar si se estaban cumpliendo los objetivos que estaban logrando? Entonces, cuando nosotros decimos evaluación, pues de una vez nos vamos a prueba, pensamos, nos va a hacer una prueba, nos va a hacer un examen, nos va a hacer un quiz, pensamos en diferentes sinónimos con referencia a la palabra evaluación. La evaluación como tal es un proceso que se ha venido implementando, que se ha venido tratando de transformar, no solamente para evocar el número como tal, sino que se tengan en cuenta otros elementos del proceso para integrarlos al proceso educativo. Ahorita vamos a mirar los tipos de evaluación. Muy bien. Bueno. Vamos a revisar entonces el concepto de evaluación.
Evaluación proviene del latín valere, que significa acción de tasar, valorar, justipreciar. En definitiva, es atribuir un valor a algo. El concepto de evaluación se puede clasificar de acuerdo a las diferentes circunstancias que ha venido desarrollando, que se ha venido presentando en el transcurso de la historia. Podemos mirar que hay definiciones que contienen especificaciones sobre el logro de los alumnos después del proceso de instrucción, definiciones que hacen referencia a la determinación del mérito, definiciones que se basan en la información para la toma de decisiones, definiciones que subrayan la importancia de la metodología y definiciones que intentan sintetizar y aglutinar los aspectos anteriores. ¿Qué se entiende por evaluación? Son las diferentes actividades que podemos realizar para emitir un juicio sobre alguna situación particular. Puede ser de un programa educativo, de una materia como tal, de una situación específica. Los procesos de evaluación se realizan no solamente al estudiante, sino que también al docente. ¿Por qué? Porque la idea es mejorar esos procesos educativos y esa información va a permitir que los profesores pues tengan información suficiente y relevante para transformar su propia práctica educativa y para analizar críticamente lo que se está realizando. Miramos que habían 5 tipos de definiciones. Vamos a revisar, por ejemplo, las definiciones que contienen especificaciones sobre el logro de los alumnos. En esta podemos encontrar las definiciones de Tyler, Lafourcade, Bloom, Probus, Mayer, Blum, entre otros. Por ejemplo, si analizamos la de Tyler, que es con referencia a lo que veníamos hablando anteriormente, nos dice que es el proceso de determinar en qué medida los objetivos educativos han sido alcanzados. Es decir, este autor se centra en el cumplimiento de los objetivos. Es decir, la evaluación entonces me va a decir en qué etapa o hasta qué punto mi actividad pedagógica fue relevante para que los estudiantes aprendieran lo que deseo enseñar. Y también podemos hablar de la definición, por ejemplo, de Mayer, que nos habla de que es el acto de comparar una medida con un estándar y emitir un juicio basado en la comparación. Este autor se basa en la comparación, es decir, busca contrastar específicamente con relación a un punto de partida. Hay otras definiciones que, por ejemplo, se basan en la determinación del mérito o valor, y vamos a destacar, por ejemplo, la definición de Schulman, que nos dice que la evaluación es un proceso de emitir juicios. En el caso también nos habla Mateo que es un proceso de recogida de información orientada a la emisión de juicios de mérito o de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención con relevancia educativa. Si nos fijamos en estas definiciones que se están planteando por estos diferentes autores, vamos a inferir que lo que nos busca mostrar es o determinar un mérito con respecto a una calificación o a una evaluación como tal. Hay otras definiciones que están centradas en la toma de decisiones. Por ejemplo, la definición de Stubblehand y Schimfeld nos habla de que es un proceso de identificar, obtener y proporcionar información. Mira aquí la diferencia, útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado. Si te fijas allí en las anteriores definiciones que leímos, no nos hablaban de qué es lo que se busca, o sea, nos hablan de que es lo que se realiza para asignar un valor a las cosas. Pero bueno, con estas definiciones ya se basan en
¿por qué es importante la evaluación? O sea, ¿qué puedo hacer con ese proceso de evaluación? Entonces, la evaluación me va a servir a mí para la toma de decisiones. Y todos estos autores pues tienen esa misma lógica. Hay otras definiciones que van a relacionar o están enfocadas hacia la importancia de la metodología como tal. Por ejemplo, la definición de García Llamas nos habla de que es un proceso de identificación, recolección y tratamiento de datos para obtener una información que justifique una determinada decisión. Con esto, lo que se busca es que el estudiante no solamente dé o responda a alguna prueba o que se analice un programa educativo, sino que se le otorgue importancia a todo el proceso que se va a ejecutar para llegar a la toma de decisión particular. Y Rudman, por ejemplo, nos habla de que es la utilización del método científico con la intención de tomar decisiones sobre la implementación de un programa y medir sus resultados. Nosotros vamos a analizar diferentes componentes de la evaluación. Hay una evaluación formativa y hay una evaluación sumativa. La evaluación formativa se refiere a la utilización de este como medio para mejorar el resultado que está siendo evaluado. ¿Qué quiere decir eso? Que no le doy tanta importancia al resultado como tal, sino a todo el proceso o a todo el desarrollo de la persona en la realización, por ejemplo, de esta actividad. Me va a servir este tipo de evaluación para determinar en qué medida los objetivos se están cumpliendo de manera específica. La evaluación sumativa, al contrario, le da muchísima importancia al número, por ejemplo, que se le asigna al proceso evaluativo y tiene como su función principal es certificar esos resultados que se han obtenido y no le importa tanto la mejora de los procesos, sino que el resultado como tal, diferente en la evaluación formativa, cuando sí se tiene cuando sí se asume este componente formativo, de transformación, de mejorar esas situaciones. La evaluación diagnóstica es la que se realiza antes de empezar, por ejemplo, a realizar, bueno, pongamos como ejemplo que vamos a dar clases. Una evaluación diagnóstica entonces sería, por ejemplo, empezar a determinar qué saben los estudiantes. Entonces eso me va a dar lugar para que empiece a diseñar estrategias desde el punto de partida que me han dado esa evaluación como tal. La evaluación me va a decir qué tanto saben los estudiantes para empezar a realizar mi actividad de enseñanza. Se aplica al inicio de cada asignatura o ciclo para identificar de forma general los conocimientos, habilidades y actitudes con que el estudiante va iniciando ese periodo específico y sirve como referencia para determinar cuál es el avance que ha tenido el estudiante en ese periodo escolar. Es un referente sobre todo para la planeación de la enseñanza y para ir identificando qué estrategias son adecuadas para realizar o para tener resultados en el aprendizaje. La evaluación sumativa nos sirve para acreditar, para decir, alcanzaron este nivel educativo. El que es evaluado casi siempre es el estudiante y hay como ese efecto de tasación sobre lo hecho, sobre el nivel que tienen los estudiantes y también puede acortarse a diferentes lecciones, entre otros aspectos. Y la evaluación formativa es una ayuda para mirar o apreciar cuál es la situación del estudiante con miras a qué,
a realizar estrategias que puedan ocasionar que los estudiantes pasen de ese nivel en el que están, o que avancen, que aprendan una actividad particular, que aprendan sobre un contenido específico, entre otros. Un aspecto fundamental en la evaluación formativa es que no se evalúa para compensar o castigar, sino que es una estrategia que va a permitir el progreso de los alumnos, así también como del proceso de enseñanza del docente, ya que pues la evaluación no va a ser de una forma unidireccional, sino que va a ser bidireccional, es decir, va a incluir a todos los componentes del sistema como tal. Y aquí vemos unas diferencias entre la evaluación formativa y sumativa. En el caso de la evaluación formativa, es aplicable a la evaluación de procesos, y la evaluación sumativa se aplica a los productos terminados. También se debe incorporar al mismo proceso de funcionamiento como un elemento integrante de él, en el caso de la evaluación formativa, y la evaluación sumativa se realiza siempre al final de los procesos como tal. La evaluación formativa, su finalidad es la mejora del proceso evaluativo, y en la evaluación sumativa es determinar en qué grado se alcanzaron los objetivos previstos. En la evaluación formativa podemos identificar que permite tomar medidas, mientras que la evaluación sumativa permite tomar medidas a mediano y largo plazo, y la formativa se puede tomar medidas de forma inmediata al fin de solucionar una problemática específica que se pueda venir presentando en la actividad pedagógica. Bueno, también identificamos allí algunas diferencias entre la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Específicamente, la diagnóstica se realiza al principio de cada ciclo para conocer qué capacidades, qué conocimientos tienen los estudiantes acerca de un tema, mientras que la evaluación formativa es procesual, es decir, es un proceso como tal. La evaluación sumativa se aplica al finalizar las unidades académicas. Entonces, diagnóstica, formativa y sumativa. Cada una en un tiempo específico. Diagnóstica al inicio, formativa puede ser durante todo el proceso, y la sumativa al final. Bueno, la gente se refiere a aquella persona que realiza los procesos de evaluación, y se distinguen tres tipos de evaluación: la heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. Y también se pueden realizar dos tipos de evaluación, puede ser interna o externa. Bueno, ahorita ya analizamos cada uno. De acuerdo al momento, podemos hablar también de que hay una evaluación inicial, hay una evaluación procesual y hay una evaluación final. La inicial se aplica antes de la acción evaluativa. La procesual es detectar en qué medida se va cumpliendo los objetivos que se han estipulado en el programa, y la evaluación final es aquella que se realiza al final del proceso como tal. Para la valoración se pueden realizar de diferentes formas. Se pueden seleccionar criterios, es decir, esta será la base para decir si se cumplió o no se cumplió el programa específico. También se pueden desarrollar indicadores, es decir, los indicadores son esos observables que nosotros tenemos para decir si se cumplió o no se cumplió una meta, y el establecimiento de estándares, que son pues los elementos que nos van a permitir comparar si se realizó o no se realizó el proceso como tal. Hasta el momento, ¿alguna duda, Leninka? No, bueno. ¿Dónde está? Bueno. Ok, entonces, por decir aquí, lo que es diagnóstica, formativa y sumativa, sería como introducción, desarrollo y conclusión.
No, al final son tipos de evaluación diferentes. Son tipos de Sí. evaluación diferentes. Por ejemplo, si yo digo, voy a hacer una evaluación diagnóstica, digamos que a ti te dijeran, ve a dar una clase de administración a la Universidad Santander. Y digamos que te dicen, realiza una evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica que tú realizarías es para mirar qué tanto saben los estudiantes sobre lo que tú vas a enseñar. Ok. O sea, tú la harías antes de iniciar tu actividad pedagógica como tal. La harías antes. Para que, entonces dicen, los estudiantes saben hasta esta temática. Entonces de aquí voy a seguir. ¿Me hago entender? Sí, claro que sí, para tener un punto de partida. Eso, excelente. La evaluación diagnóstica lo que te va a permitir es tener un punto de partida. Las otras, entonces ya cuando tú estés haciendo tu actividad con los estudiantes que estamos hablando aquí de forma hipotética, tú dices, voy a hacer una evaluación formativa o sumativa. A ver, si decidieras hacer una evaluación formativa, te vas a identificar todo el proceso, vas a estar evaluando todo el proceso. O sea, no te vas a esperar hasta que se termine para darle una calificación, sino que tú vas mirando, observando, realizando ejercicios. No tiene que ser examen como tal, pero puede ser a través de preguntas y otros elementos que te permitirán identificar si el estudiante está aprendiendo o no. A eso se llama evaluación formativa. Y ya sería sumativa cuando tú, por ejemplo, si tú dijeras, no, yo voy a dar mi clase y al final le voy a hacer un examen, independientemente si entendieron o no. Ok. Esa sería una evaluación sumativa, porque solo te interesa saber el resultado. Muy bien, ya me quedó claro. Si se realiza una evaluación formativa, tú, por ejemplo, estarías diciendo, mis estudiantes no aprendieron este tema, entonces voy a buscar una nueva estrategia para enseñarles. Da la oportunidad de reforzarlo, ¿no? Pero la evaluación sumativa, como es al final del proceso, pues ya ni tienes tiempo de pues volver sí, no, pero la formativa sí da tiempo para corregir y aplicar una nueva estrategia. Así para es. tomar medidas Así inmediatas. Ajá. Okay. Tienes toda la razón. Por eso se dice que, bueno, en el término de la educación sobre todo, se habla de que se valoren los procesos. Se están hablando de una evaluación formativa. Siempre que te hablen de que, es necesario evaluar el proceso, te están hablando de una evaluación formativa. Siempre, siempre. Para que lo tengas en cuenta. Sí, muy bien. Gracias, maestra. De nada. Bueno, vamos aquí en la valoración. Bueno. Y bueno, esto del modelo educativo por competencias, ya lo habíamos revisado, está también en esta asignatura. Vamos a pasar específicamente a las técnicas de evaluación. Son esos procesamientos utilizados para obtener la información, mientras que el instrumento son los recursos. Es decir, bueno, si yo te hago un test, ¿qué sería? ¿Una técnica o un instrumento? Ok, si hace un test de evaluación, una técnica. Ajá. Es una técnica, ¿no? El test de evaluación son los procesamientos utilizados. ¿Y cuál sería entonces el instrumento? Pues el proceso que va a usar, ¿no? La técnica. A ver, ya me perdí. Vamos a recapitular. Sí. Las técnicas son los procesamientos.
Y los Ajá, instrumentos son los recursos. ok, es el con qué se va a hacer el procesamiento. ¿Con qué recurso voy a utilizar para hacerte un test de evaluación, por ejemplo? Ok. Ese es el instrumento que va a usar. Ajá, el instrumento como tal es el recurso físico que yo te voy a entregar, o bueno, en estos casos virtuales también, para que tú soluciones esos interrogantes que te voy a poner ahí en tu test de evaluación. Y como tal, las técnicas se refieren a esos procesamientos. En el caso de la investigación, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una evaluación, necesitamos no solamente técnicas para procesar la evaluación, sino también algunos instrumentos para realizarla. Las preguntas que hacemos, si por ejemplo hacemos preguntas abiertas, cerradas, si tenemos cuestionarios para realizar la evaluación, entre otros. Entonces, tú dices, los procesamientos, entonces digamos, si es un test, entonces, ¿qué instrumento sería, por ejemplo, un cuestionario para que responda la pregunta, responda las preguntas los estudiantes o las personas? ¿Listo? Sí, maestra. Ajá. Bueno, hay diferentes instrumentos para la evaluación y, bueno, me pasé, instrumentos para la observación, para la evaluación, perdón, y dependerá de qué es lo que se desea obtener y vamos a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, la guía de observación permite evaluar esta sería una buena estrategia para realizar una evaluación formativa, ¿no? Porque, por ejemplo, nos permite identificar en el momento qué es lo que está pasando, cómo está pasando, y puedo tratar de solucionar la problemática. El portafolio y las rúbricas es otras técnicas, otros instrumentos, perdón, para realizar la evaluación. La lista de cotejo, una escala de actitudes, es decir, son unos enunciados para medir la actitud personal. Y también los mapas conceptuales, entre otros. O sea, todos estos nos van a ayudar a identificar el desempeño que ha tenido cada uno de los participantes en el proceso. Por ejemplo, la guía de observación, puedo identificar conocimientos, habilidades, actitudes, valores, entre otros. El portafolio como tal nos sirve para que nosotros recolectemos las evidencias durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la lista de cotejo, nos va a identificar, digamos, las tareas, las acciones, los procesos que se desean evaluar y lo podemos organizar, por ejemplo, en una tabla para identificar qué es lo que queremos observar en el proceso. La escala de actitudes es una lista de enunciados o frases para medir la actitud personal, como ya lo habíamos mencionado, y el mapa conceptual son esas estructuras jerarquizadas que van a tener diferente tipo de complejidad dependiendo del nivel en el que se encuentren los estudiantes. Y pues lo más usual es que empezamos a hacer mapas conceptuales desde como una forma, una estrategia para la comprensión lectora, pero que también es importante para nuestro trabajo como tal, para que nuestros estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento. La rúbrica es otro instrumento que nos permite establecer una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y las actitudes en una escala determinada. Bueno,
es todo lo que tenía para compartir en el día de hoy. Si tienes alguna duda, inquietud, algo que sobre lo cual discutir, pues tenemos unos minutos para ello. Bueno, por el momento no. Sí bueno, tengo duda con lo de ahorita, con las técnicas e instrumentos. Ahí sí. No me quedó muy claro. Bueno. No sé si me pudiera ayudar. Sí, así es. Maestra, acá en Sonora hablamos muy fuerte, no vaya a creer que estoy enojada. No, lo que pasa es que también te iba a decir la misma situación. Yo soy, bueno, sí les dije, yo soy colombiana. Y también soy afrocolombiana, sí, bueno, si ves mi colorcito. Entonces, también hablamos muy fuerte y a veces creo que de pronto la gente piensa que estoy gritando, pero no. No. Sí, pero también acá, pues, como hablamos fuerte, y si usted está en México, en el DF, sí, Guadalajara. No, en Guadalajara. Está en Guadalajara, entonces es diferente el tono de voz de allá. Entonces sí, a veces sí se oye fuerte en los de acá, ¿no? Sí he escuchado, bueno, no he estado en Sonora, no he estado tan en el norte, pero tengo varios compañeros que son de Sinaloa. Bueno, cuando estudié en el doctorado tuve compañeros que eran de Sinaloa y tuve una compañera de Yucatán y sí hablan distinto. Sí, muy distinto, muy distinto. Sí, así es. Bueno, vamos a mirar esta aclaración que necesitas y vamos a mirar. La técnica, aquí en la presentación, nosotros la definimos como los procesamientos utilizados y los instrumentos son los recursos. Y habíamos puesto de ejemplo, por ejemplo, si vamos a hacer un test, el procesamiento sería el test, o sea, tú lo decías, el examen como tal, pero el recurso como tal sería el cuestionario, porque lo que tú vas a responder es el cuestionario. Otra forma de diferenciarlo es esta, ¿sí logras ver mi pantalla? Sí. Por ejemplo, si yo voy a hacer una observación, ¿cuál va a ser? Es la técnica. La técnica es una observación. ¿Cuál va a ser el instrumento? La ficha de observación. Ok. Si yo voy a hacer una entrevista, antes de hacer una entrevista, tú haces un cuestionario, ¿cierto? Para saber qué preguntar. Sí. Ok. Ese sería tu instrumento. Las preguntas que tú harías, tu cuestionario de entrevista. Si tú haces tu encuesta, la forma, ya, la técnica, encuesta. ¿Cuál sería el instrumento? El cuestionario que tú construyes para realizar tu encuesta. Así, a cada técnica se va a encontrar un instrumento. Un instrumento. Así ok, es. ahora sí ya me quedó claro. Así en el campo de la investigación como tal, y también funciona del mismo modo en los procesos de evaluación. Muy bien, maestra. Bueno, pues es un gusto saludarte nuevamente y estaremos en contacto y participando en las diferentes sesiones que se programen. Igualmente, muchas gracias. Maestra, nada más, se me ha dificultado, saqué la cita en la universidad para hacer una entrevista, es de otra materia, ¿no? Que también usted imparte. Sí. Y es la que traigo atrasada, esa actividad, porque no la he podido realizar. Puedes hacerlo de modo virtual. Ahorita por la pandemia estamos haciendo eso, es dándole oportunidad para que ustedes puedan realizar sus procesos también de modo virtual.
Porque como pide sello de la institución. Así es, sino que, por ejemplo, con un correo o un pantallazo de un correo donde te respondan que sí van a participar, en ese caso con esto sería suficiente para mí, porque, bueno, algunas instituciones no están pues dando la apertura para que puedan ingresar o estar con ellos y, bueno, también para cuidarnos todos, ¿no? Muy bien, entonces voy a buscar esa opción. Muchas gracias. Cualquier duda, también estoy aquí pendiente, ya lo sabes. Ok. Hasta luego, maestra. Gracias.